Bienvenidos a un nuevo video de Leyendas de Monterrey. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, que siempre están presentes en nuestras historias, y más, a los que siempre llegan a tiempo a nuestros estrenos. Eso nos motiva bastante. La siguiente historia que les narraré es algo inusual, ya que estamos familiarizados con que el ejército suele enfrentarse con grupos delictivos. Pero imagínense que además de eso, tengan que enfrentar a algo que está fuera de lo natural, o de lo que comúnmente conocen como el enemigo. Espero disfruten mucho esta historia como yo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Leyendas de Monterrey, en TikTok como LD Monterrey y mi Instagram como Pete Espinosa. No olviden dejar su like en el video y sus comentarios de qué les pareció la historia. No olviden compartir para seguir creciendo como comunidad. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Pertenezco al ejército mexicano desde hace algún tiempo, y esta historia que a continuación voy a contar sucede en un contexto violento y de situaciones de riesgo que azotaron al país cuando mandaron a los efectivos a las calles. En ese tiempo era artillero de un convoy militar que hacía patrullajes en una zona fronteriza entre Matamoros y Reynosa, una región muy riesgosa y caliente, por llamarlo de alguna forma. Los que llegábamos ahí para pertenecer a la llamada guerra contra el crimen, no sabíamos realmente si íbamos a regresar a nuestras casas vivos. Sobre todo, cuando tomábamos caminos de brechas o entre calles de alto riesgo, donde sabíamos que nos iban a atacar. El artillero casi siempre era el primero en caer, pero teníamos la prioridad en abrir fuego si notábamos una situación que comprometiera la misión o la integridad de los compañeros. Sin embargo, hubo una situación a la que podría llamar sobrenatural, que me hizo cuestionar muchas cosas, incluso considerar mi baja del ejército. En distintos patrullajes, muchas veces habíamos visto cosas extrañas, cosas a las que pudiéramos llamar paranormales, ánimas que deambulaban en las calles después de ataques, o ruidos y sombras que salían de la tierra cuando sabíamos que había fosas. Fuera de eso, nada como lo que experimentamos en la brecha de un punto conocido como Ejido La Gloria. Ese lugar era un infierno hablando tácticamente. Solo era un tramo largo de terracería al descubierto, donde había muy pocos puntos para resguardarse si caíamos en una emboscada. Era un lugar muy transitado por los grupos del crimen, y a veces teníamos órdenes de entrar en esos sitios para desarticular rutas y puntos de entrega, cuando el mando deseaba resultados. En una ocasión, y después de unos meses de haber llegado a ese batallón en la frontera, me enviaron con un convoy de 3 pick-ups a recorrer esa zona. Se tenían informes de una operación ilícita con indocumentados. Nuestras órdenes eran ubicar este punto y pedir apoyo en caso de que fuera cierto ese informe. No debíamos entrar en combate, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Ciertamente, no estábamos conformes con esa situación, porque si era peligroso de día, de noche aumentaba aún más el riesgo. Aún así, las órdenes debían cumplirse. Aunque por regla estaban prohibidos los patrullajes nocturnos, las razones no las mencionaré. Salimos del destacamento como a las 8 de la noche. Paramos en una tienda de conveniencia, un momento para repasar las órdenes, y todo transcurría con normalidad. En esa zona solo había calles oscuras y desiertas, que eran lo que nos mantenían alerta todo el tiempo, y con el dedo en el gatillo para cualquier situación. Después de tomar Sendero Nacional, llegamos a una entrada que llevaba a otros caminos ejidales y debíamos cruzarlo para rodear hasta regresar a la carretera, debiendo parar en un punto entre esta brecha y dar un vistazo a la zona. Nos introducimos a este oscuro camino. Teníamos la orden de ir con las luces apagadas y confiar en la pericia del cabo conductor. Ya habíamos pasado por ese lugar decenas de veces y conocíamos bien cada punto,
así que la tensión creció en el momento que una de las unidades comenzó a fallar del sistema eléctrico. Algo inusual, porque antes de salir del destacamento, revisamos que todo estuviera en orden, de tal suerte que paramos por un lado del camino, en tanto un cabo que sabía de mecánica revisaba. Ese lugar donde paramos era una especie de tiradero donde la gente que vivía en los ejidos iba a dejar su basura. Estaba rodeado de mezquites y maleza, que de algún modo nos cubriría de algún ataque. Aún así, me sentía demasiado expuesto. Mientras unos estaban concentrados en revisar los vehículos y otros se colocaban en puntos estratégicos, escuchamos diversos ruidos que provenían de algún punto entre la oscuridad. Eran gritos o lamentos que nos alertaron en principio y me pusieron la piel de gallina por lo escalofriantes que eran. Todos se quedaron pasmados en tanto apuntaban para todos lados. El sargento al mando ordenó que vigiláramos el perímetro. Los gritos eran más evidentes. El eco de voces y gruñidos que pudimos escuchar fueron algo que nunca había experimentado y ya había enfrentado varias situaciones de riesgo en otros puntos. Pero eso me aterrorizó. Entre el caos pudimos notar que había varios perros ladrando de forma feroz. Sus ladridos se mezclaban con gritos de dolor y de pronto disparos. Al escucharlos, de inmediato nos pusimos a cubierto. La oscuridad era lo realmente preocupante. No podíamos encender ninguna luz para no revelar nuestra posición, y solo miramos a nuestro alrededor para descubrir algún destello que nos indicara de dónde provenían los disparos, pudiéndolos ver no muy lejos de ahí. Pensamos que quizá eran enfrentamientos de gente armada, eran comunes. Lo que no era habitual era la escandalera de alaridos y gruñidos frenéticos. De pronto, y en instantes, así como los escuchamos, cesaron para dar paso a un largo silencio. Cuando todo quedó en calma, pudiéndose escuchar algunos ladridos aislados, el cabo conductor de inmediato se puso a revisar la pick-up en tanto el sargento ordenaba a todos estar alerta. Miraba el cielo estrellado por enésima vez, cuando el ruido de maleza moverse me hizo apuntar a donde lo había escuchado. Luego el quejido de dolor de una persona que se arrastraba hasta donde estábamos nos puso a tiro y dispuestos a entrar en combate. ¡Ejército mexicano! ¡Identifíquese!, gritó el sargento en tanto apuntaba con su rifle. El tipo que llegó hasta las pick-ups se derrumbó en el piso en tanto pedía ayuda. Entre sollozos y levantando los brazos para indicar que no estaba armado, sus ojos cargados de dolor y miedo nos hizo sentir un poco de pena, pero a la vez desconfianza. El hombre traía uniforme militar y distintivos además de equipo táctico. No era militar y tampoco un civil. Se notaba que era un hombre fuerte y entrenado. La Glock que traía al cinto de inmediato hizo que el sargento lo encañonara para desarmarlo. Tuvimos que iluminar la oscuridad con los reflejantes. Nos dimos cuenta que el hombre estaba herido de gravedad. Sus ojos saltones indicaban que estaba realmente asustado, sangrando y muy mal en general. Cuando el de sanidad lo iba a revisar, cayó al suelo para ya no levantarse. Estaba muerto. El rictus de pavor y dolor era lo que verdaderamente inquietaba. Al revisarlo, se dieron cuenta que no tenía ninguna herida de bala. Tenía profundos cortes en un costado y cuello, cortes que lo hicieron sangrar profusamente. Según el de sanidad, no eran heridas de cuchillo, eran de garras muy grandes y largas. Algo desgarró piel y músculo, haciéndolo perder mucha sangre. Todos pensaron que fue por el ataque de unos perros o animales grandes. A veces los líderes de las células tenían animales exóticos como leones o tigres en sus ranchos. Eso fue lo que pensamos. Pidiendo instrucciones al mando para saber qué hacer, ya habíamos agotado todas las posibilidades de hacer arrancar el vehículo, por lo que otro convoy llegaría a apoyarnos, aunque no sabíamos en qué tiempo. Con ese panorama, nos quedamos en espera de ayuda. Subimos el cadáver a la batea de una de las camionetas y los demás estuvimos al pendiente de cualquier eventualidad. Yo estaba nervioso y extrañado. No sabía qué pensar. Deseaba salir de ahí y sentía miedo. En el ejército te enseñan muchas cosas, pero ante lo desconocido, era claro que no tenías defensa. Era una lucha en tu mente y emociones que te mantenía con el dedo en el gatillo. No sé si fueron los pensamientos de todos o la tensión, que se materializaron los temores de algunos,
y es que vimos salir de pronto a un extraño perro de entre los mezquites. Era de negro pelaje y con unos ojos amarillos que brillaban de una manera inquietante. La cara del animal era de total locura. Se veía como quemado de toda su cabeza, sin pelo ni párpados. El hocico cargado de amenazadores dientes mostraban que también había sido arrancada su piel, pero con rareza. El animal se notaba fuerte sin dolor. Se quedó estático viéndonos a todos, y sus leves gruñidos indicaban su nerviosismo, dispuesto a atacarnos. El pelambre de su lomo se erizó cuando el sargento tomó una piedra y se la arrojó con la intención de espantarlo, pero sucedió lo contrario. El perro se colocó en una posición de ataque. Algunos no le pusieron tanta atención por no verlo como una amenaza, pero uno de los cabos no dejaba de apuntarle. Quizá por esa razón, el animal se puso tenso. Mientras todos mirábamos al animal, sentí que algo se rompía alrededor de mí. Fue un impacto que quebró el parabrisas de la pick-up. Un gran pedazo de tronco había sido lanzado de algún punto en la oscuridad. No sabía si en contra de mí o del vehículo, pero en cuanto vi una sombra meterse entre los arbustos, volteé de inmediato. La inercia me hizo disparar, y los demás me imitaron en tanto el sargento ordenaba un cese al fuego. ¿A qué le disparaste, Ramos?, preguntó nervioso el sargento. Sin poder responder con claridad, le indiqué el daño que le habían hecho a la unidad. El tronco estaba sobre el cofre y el parabrisas completamente estrellado. Casi al mismo tiempo, la sombra que había visto salió corriendo por entre la maleza y todos gritaron: ¡Alto! ¡Deténganse! Sin hacer caso a las advertencias, aquel tipo simplemente no paró y empezó a correr. El sargento, al gritarle que se detuviera, lanzó un disparo al aire y nosotros nos quedamos atentos a toda la acción que resultaría después. Al observar que imprudentemente salió corriendo tras aquel tipo, me preocupaba que el perro que habíamos visto en un principio, luego del ataque con el tronco, se perdió entre la oscuridad, aunque sabía que estaba merodeando por ahí, porque podía escuchar sus gruñidos alrededor de nosotros, como si intentara acercarse. Complementando esa sensación de temor, estaba el nervio que sientes antes de entrar en combate. Sientes una adrenalina correr por todo tu cuerpo. Debo afirmar que algo estaba saliendo mal. No sé si fue por la tensión o el nerviosismo que todos estábamos experimentando en ese momento, pero las órdenes y el entrenamiento que habíamos tenido previamente no importaron. Una fuerza en nuestro interior nos hizo seguir aquella presencia sin seguir los protocolos que comúnmente usábamos mientras patrullábamos zonas de riesgo. El quedarnos tirados en medio de la nada, en aquella oscura brecha, fue lo que desencadenó una serie de malas decisiones, que después pagaríamos con arrestos y miedo a salir a aquellas brechas esperando la muerte de cada metro recorrido. Iba con el arma lista. Aunque era muy pesada, podía correr con ella. Los demás ya iban adelante, caminaban rápidamente con sigilo, buscando no perderse. Lo único que podía ver al frente era el destello de una de las luces de guía que llevaba un compañero. Luego de recorrer varios metros entre un agreste camino, llegamos a una especie de laguna seca. Ahí permanecían en completa oscuridad un par de camionetas de modelo reciente. Eran vehículos apócrifos que emulaban a los de la Marina. Todo estaba oscuro. No había nadie en ese lugar, por lo que pensamos pronto regresarían los tipos. En un principio, las órdenes eran no entrar en combate, pero ya estábamos ahí. Era regresar a defendernos en medio de aquel oscuro punto en despoblado con desventaja, o investigar ese lugar a riesgo de una emboscada. Nos quedamos atentos a todo lo que sucedía. Entonces ocurrió lo impensable. Vimos acercarse una jauría que comenzó a rodearnos, ladrando y gruñendo amenazadoramente. Eso nos puso en alerta porque aquellos gruñidos revelarían nuestra posición, y el extraño comportamiento de estos animales no correspondía a la mayoría de los canes que a veces encontramos merodeando los caminos. Estos eran grandes perros negros, que no mostraban ningún temor hacia los intentos de varios compañeros de asustarlos con piedras y palos. Lo único que hacían era provocarlos más. De tal suerte que el sargento ordenó regresar sobre nuestros pasos y no entrar en combate. Estábamos demasiado expuestos, pero dada la actitud de aquellos animales y una inteligencia inusual, no pudimos movernos siquiera unos metros, porque estaban en posición de ataque. La poca luz que teníamos encendida reveló que estábamos rodeados, y en un instante
vimos al primero saltar sobre uno de los compañeros para atacarlo. Ahí comenzó el infierno. Tuvimos que disparar para defendernos del ataque de aquellos animales. Sorprendentemente, corrían a nuestro alrededor sin poderles dar un tiro. En ese instante, el sargento ordenó no disparar. Debíamos ahorrar munición porque era claro que los animales querían que nos acabáramos los cartuchos para recargar y quizá en ese momento atacarnos. Sé que es bastante absurdo e irreal, pero esa era la impresión que tuvimos. Decidimos replegar en formación columna hacia las camionetas, arriesgándolo todo porque los perros se acercaban cada vez más. Al hacerlo, nos dimos cuenta de una macabra verdad. Los ocupantes de aquellos vehículos yacían muertos alrededor de estos, algunos sin rostro y otros con evidentes muestras de haber sido atacados por esos canes, con sus brazos y piernas hechos jirones. Sus armas regadas alrededor daban cuenta de una lucha desigual que terminó con el abatimiento de todos. Sin saber realmente qué hacer y ante lo absurdo de toda esa situación, tan solo nos quedamos en posición de combate, apuntando con las lámparas y los rifles, intentando darle a algún animal, los cuales aparecían de pronto ante la luz. Unos camaradas no se contenían y disparaban sin ton ni son. El sargento, bastante molesto, nos gritaba que no lo hiciéramos, hasta tenerlos prácticamente enfrente, pero no podíamos hacerlo. Supimos que estábamos solos, el apoyo no llegaría a tiempo. Delante, todos los contrarios habían sido abatidos por una fuerza desconocida y de una manera brutal nunca vista. Los disparos que habíamos escuchado fueron de ellos, quizá en sus intentos por defenderse de un ataque. En mi mente nunca imaginé que esa jauría pudiera acabar con una decena de hombres fuertemente armados, pero todos habían caído. Todos menos uno. Teníamos las linternas alumbrando el frenesí de los animales, y no nos percatamos que dentro de uno de los vehículos estaba una persona. Miraba las acciones sin realmente intervenir, permaneciendo encerrado en la cabina. Al darme cuenta que estaba ahí, corrí de inmediato a bajarlo del vehículo, en tanto uno de los compañeros le apuntaba al momento de salir. El tipo estaba en completo shock, cubierto de sangre, aunque noté que no era de él. Al preguntarle qué hacía ahí, el hombre, con los ojos prácticamente saltando de su rostro, balbuceó algunas palabras. En cuanto escuchó el gruñido de los perros, comenzó a correr del lado contrario, completamente gobernado por el terror y la imprudencia, pero más tardamos en marcarle el alto que en ser percatado por los perros. Gruñidos y alaridos de dolor fue lo que siguió. Aquellos animales estaban decididos a acabar con todos los tipos de ese grupo. Por alguna razón, no nos atacaban a nosotros. Todo el tiempo evadieron, pero de haber querido, seguramente habríamos acabado hechos pedazos por sus fauces. Ante la situación de no saber qué hacer, solo vimos cómo aquellas bestias arrastraban al hombre hacia la oscuridad, donde solo se podían escuchar sus gritos y huesos romperse. Luego, el silencio. Mi corazón latía fuertemente y estaba sudando. Mi pulso temblaba, y al ver la oportunidad de salir de ahí para regresar a nuestros vehículos, lo hicimos. Corrimos casi por instinto hasta donde se suponía estaba la falsa seguridad. Detrás, escuchábamos los ladridos y las pisadas de los canes. Por momentos pensaba en que nos darían alcance, por lo que al llegar a las camionetas, me monté en la torreta para dar cuenta de los animales. Encendimos las luces y barrimos el perímetro a nuestro alrededor. No se podía ver nada, solo escuchábamos que iban de un lado a otro. A veces los veíamos cruzar rápidamente por el camino de tierra y apuntábamos las armas para disparar. Algunos compañeros llegaron a hacerlo sin apuntar realmente, mucho menos darle algo. Casi al borde de la desesperación, a lo lejos miramos las luces del grupo de apoyo. Al mismo tiempo, los animales empezaron a retirarse. Al llegar, dimos parte al sargento primero que iba al mando. Ellos venían de Reynosa para relevar al mando del destacamento en Matamoros, así que les fue ordenado apoyarnos antes de llegar. Después de contarles la situación increíble, y pensando que quizá nos tildarían de locos, simplemente nos miraron con asombro en tanto uno de los artilleros mencionaba: esos perros son comunes en estas brechas. Allá en Reynosa hay brujas que sacan ojos, pero de eso no hablaremos y ustedes tampoco lo harán, dijo sereno. Aún no habíamos terminado de asimilar la situación, cuando el sargento de nuestro grupo, muy alterado, preguntó que dónde estaba el cuerpo del hombre que había llegado a pedir ayuda y murió. Al mirar la batea tan solo había un charco de sangre coagulada. El cadáver había desaparecido. Era imposible.
Pensamos que mientras estábamos persiguiendo al sujeto que salió de entre la maleza, alguien aprovechó el momento y se llevó el cuerpo. No había otra explicación, pero lo más extraño fue el rastro de sangre al arrastrar el cadáver y un pedazo de pierna que permanecía en una cuneta de tierra que corría a un lado del camino. Fuera de eso, todo era un misterio. Cuando por fin estuvo listo el vehículo, regresamos por el camino por donde llegamos, dejando tras de sí un hecho que no se pudo resolver. No teníamos idea de con qué nos habíamos topado, pero sobre todo, la naturaleza de esos animales con una inteligencia fuera de lo usual. Al solicitar instrucciones para ver qué íbamos a hacer con los abatidos que habíamos encontrado y los vehículos, nos indicaron regresar al destacamento para esperar e ir por la mañana con más elementos y los servicios de investigación. En tanto íbamos de vuelta, no pude evitar mirar hacia atrás. La polvareda que íbamos levantando y que apenas se iluminaba con los faros de los demás vehículos, de tanto en tanto, podía observar las figuras negras de los perros infernales pasando muy rápido por la brecha o correr entre los mezquites. Aún seguía intrigado con el tipo que vimos vigilándonos antes de perseguirlo. Pensaba que quizá era el hombre dentro del vehículo que se llevaron los perros, pero era improbable. Apenas salió el sol, tuvimos que volver con un grupo especial de investigación que había llegado a esa zona fronteriza. Iban vestidos de civil en vehículos oficiales y la orden era resguardar su seguridad. Al llegar nuevamente al punto, no lo recordaba así, como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Al caminar hasta el punto en donde nos habían acechado, vimos que solo estaban los vehículos de reciente modelo, abandonados, con claras señales de haber sido atacados de una manera inverosímil. Solo había leves rastros de sangre y algunos despojos que mostraban la poca oportunidad que tuvieron aquellos hombres fuertemente armados en contra de una fuerza extraña y unos enemigos peculiares. No encontramos nada más que cartuchos percutidos de las mismas armas de los abatidos. Hubo una pelea, pero no tradicional, ni en contra de algo humano. Al final solo encontramos algunos restos y muchas preguntas. Más adelante de ese lugar, había un pequeño rancho donde sabíamos había actividad ilícita. Eran unas galeras abandonadas donde a veces guardaban vehículos e indocumentados. Estaba vacío. La casa de seguridad estaba en total ruina, y dentro nos sorprendimos de ver una especie de fogata con leños quemados, y en medio de unas cosas raras. Uno de los soldados mencionó que eran algo de brujería y culto al diablo, algo no muy visto en esa zona, pero de tanto en tanto nos topábamos con esas cosas sobrenaturales. En otra parte de la construcción, encontramos los restos de un cuadrúpedo, al parecer un perro. Estaba completamente desollado. Los ojos muertos y sin párpados de aquel animal parecían mirarnos y advirtiéndonos que saliéramos de ahí. Así lo hicimos, dejando el resto a los equipos de investigación. Nunca supimos qué fue lo que nos atacó, pero los patrullajes de noche ya no se efectuaron por diversas razones. Hubo compañeros abatidos o desaparecidos en acción. De tanto en tanto escuchábamos que encontraban restos por los caminos de brecha, pero lejos de ser a los que estábamos habituados, en cuanto a la forma de operar de las bandas del crimen, estos hallazgos parecían algo fuera de lo común. Un elemento de las fuerzas especiales que venía del sur decía que era algo ritual. Él había estado en muchos combates y patrullajes a lo largo y ancho del país. Siempre nos contaba historias sobre brujas que sacaban los ojos o perros nahuales que salían a cazar malos y a veces militares que se cruzaban en el camino de estas bestias. Cuando las veías, tenías que correr. Después de esos eventos, nunca supimos o nos dijeron qué pasó realmente en ese lugar. Lo cierto es que cada vez que salía a patrullar en esa zona, eran momentos de total tensión, de quizá ver salir de entre el polvo y la oscuridad a los perros nahuales. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.